Hidroituango. ¿Por qué se presentó esta gran catástrofe de la ingeniería colombiana? ¿Qué enseñanzas nos deja esta falla? Vamos a tener 3 presentaciones para obtener una radiografía lo más completa posible que nos muestre por qué falló esta obra y qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra ingeniería, para que este tipo de fracasos catastróficos no se vuelvan a presentar. Observamos en esta diapositiva la casa de máquinas de Hidroituango en la izquierda, antes de que ocurriera la catástrofe. Y en la derecha, esa misma fotografía después de que ocurrió la catástrofe y que hubo necesidad de pasar el flujo del río por la casa de máquinas. Vean el efecto de la fuerza del río Cauca al pasar por las máquinas de Hidroituango. Se tomó esa decisión de pasar el río por la casa de máquinas, decisión que era completamente correcta, pero que fue el resultado de una serie de decisiones mal tomadas. ¿En qué consistió la falla? La falla del túnel de Hidroituango es una falla que se presenta con mucha frecuencia en túneles hidráulicos. Un problema de erosión. La erosión se genera principalmente en la parte inferior del túnel, por varias razones. Por una razón hidráulica y también por la geometría del túnel, debido a que estos túneles que no son circulares presentan anomalía hidráulica en su parte inferior por la forma del túnel. La erosión es común en túneles hidráulicos. El problema es principalmente hidrodinámico. En condiciones ideales el flujo es laminar y los esfuerzos sobre las paredes del túnel, los esfuerzos hidráulicos sobre las paredes del túnel son relativamente pequeños en flujo laminar. Pero debido a las irregularidades del flujo y a las irregularidades del túnel, se genera flujo turbulento. Y el flujo turbulento provoca esfuerzos muy grandes hidráulicos sobre las paredes del túnel. Las velocidades del flujo se concentran hacia un lado de la curva. Túneles con curvas, túneles con irregularidades, túneles con forma hidráulicamente ineficiente. Las velocidades de flujo se concentran hacia un lado de la curva. El líquido que circula por el túnel está sujeto a las fuerzas de gravedad y a las fuerzas físicas del flujo en sí. En una curva del túnel, el flujo, o sea, hay mayor densidad del flujo hacia la pared externa de la curva, como se evidencia en esta gráfica que muestra las velocidades de flujo en un túnel hidráulico con esta forma irregular. Y las irregularidades en las paredes.
entre el flujo y la pared se genera fricción. Y las irregularidades en las paredes aumentan esa fuerza de fricción y esa posibilidad de que se genere flujo turbulento y aumentan las propiedades o los resultados de la turbulencia. Los cambios de dirección de flujo, las curvas, y los cambios de sección hacen que el flujo sea turbulento. O sea, en un caso como este túnel de Durango, el flujo era necesariamente turbulento. Y debemos diseñar en estos casos para condiciones de flujo turbulento. Las paredes no eran completamente lisas, había curvas, la forma del túnel no colaboraba para la parte hidráulica, entonces tenemos nosotros todas las condiciones para que se genere un flujo turbulento, y un flujo turbulento con grandes cambios en la mecánica del flujo debido a esa turbulencia. Los cambios de dirección generan turbulencia y cavitación, o sea, generan vacíos sobre la pared del túnel. Este diagrama muestra el producto de las irregularidades del túnel en un túnel de laboratorio. El flujo llega a la primera curva, se genera turbulencia grande, llega a la segunda curva, pasa después por una zona de cambio de sección, llega a la otra curva y finalmente a la curva definitiva. En este proceso de curvas, de cambios de sección, se generan cambios en el esquema de la turbulencia. La intensidad de la turbulencia es diferente en cada curva, en cada sección, en cada pared del túnel. La intensidad de la turbulencia es clave en estos túneles hidráulicos. Ya dijimos, el flujo es turbulento. Si fuera flujo laminar, se generan velocidades más concentradas en el centro del túnel, menos fuerza sobre las paredes y menos problemas relacionados con esfuerzos de turbulencia. Pero el caso de flujo laminar en estos túneles, y más en este túnel tan irregular, con tantísimas dificultades, con tantísimos cambios de sección, no, el flujo no es laminar, el flujo es turbulento. Y se genera una fuerza de tracción. El flujo al pasar por el túnel genera una especie de corración. Corra, ¿por qué hablamos de corración? Porque el flujo no es de agua destilada, no es de agua limpia. Esos ríos llevan agua sucia, llevan elementos, llevan muchísimos elementos externos dentro de ese flujo. O sea, la fuerza atractiva es incluso superior, porque no solamente no es erosión, sino que es corración. O sea, hay sólidos dentro de ese líquido. Esa fuerza atractiva de erosión y corración requiere de que las paredes del túnel resistan esa fuerza. Y si no se diseñaron las paredes del túnel para soportar esas fuerzas, el túnel va a fallar. Las irregularidades de la superficie del túnel. Esos túneles construidos con explosivos, construidos con máquinas perforadoras, no con una tuneleadora que deje la pared lisa. Estos túneles tienen cantidad de irregularidades, cantidades de bombos,
de salientes, de entrantes en los alrededores del túnel. Los túneles construidos con este sistema que se construyó, con esta forma de túnel, son túneles con irregularidades muy grandes en su techo y en sus paredes. Y se genera turbulencia. Esa turbulencia genera erosión y corrosión. O sea, la fuerza atractiva del flujo de agua y la turbulencia facilitan el desprendimiento de bloques de roca y se forman incisiones en la roca, especialmente si la superficie del túnel se encuentra expuesta. Un túnel hidráulico no debe tener superficies expuestas. Todas las superficies deberían estar debidamente protegidas. Miren este caso, en el cual hubo incisión, erosión, corrosión fuerte en el piso del túnel. Observen que la parte lisa, la parte curva del túnel está en mucho mejor estado. Los ríos llevan carga importante de sedimentos y otros elementos que pueden producir corrosión por abrasión en la superficie del túnel. Y deben diseñarse los túneles hidráulicos para resistir estas fuerzas. En las superficies expuestas de la roca hay abrasión, hay erosión. Eso genera fuerza de tracción. Y si no están bien protegidos, genera falla de las paredes, falla del piso, que pueden ser de gran magnitud. Mire este túnel hidráulico en el proyecto Glen Canyon en los Estados Unidos. Observen la erosión tan tremenda que se presentó, y eso que el túnel era circular. Incluso en túneles circulares, si la protección no es muy buena, si no hay una protección suficiente, se pueden presentar este tipo de fallas. Imagínense que el túnel no fuera circular, sino que el túnel tuviera una forma como la del túnel de Duifang. La fuerza atractiva, la cavitación y la corrosión pueden ser suficientes para que erosionen el revestimiento. Y si no hay revestimiento, erosionen la roca en las paredes y el piso del túnel. Miren este túnel circular. Es una presa muy conocida en el mundo, la presa Hoover, en los Estados Unidos. La protección no fue suficiente, a pesar de que el túnel era circular. Y se presentó problemas de erosión en el piso, en la parte inferior del túnel. La superficie del túnel debe tener resistencia suficiente, primero, para resistir la erosión, para resistir la corrosión. Y la superficie del túnel debe ser suficientemente lisa para que haya menores esfuerzos por el flujo turbulento. En los túneles de desvío, con frecuencia no se invierte ingeniería en la protección de la superficie. ¿Por qué en los túneles de desvío se les aplica muy poca ingeniería? ¿Por qué somos tan pobres en la construcción de los túneles de desvío? ¿Por qué? Los túneles de desvío son provisionales, no son permanentes. O sea, van a funcionar solamente durante unos meses. Entonces, como va a funcionar solamente unos pocos meses, los ingenieros tienden a colocarle menores especificaciones que a los túneles permanentes. Los túneles permanentes generalmente tienen mucha mejor protección y tienen mucho menos problemas.
de colapso. Lo provisional debe también diseñarse con buena ingeniería. No podemos disminuir la protección. Y sobre todo en estos proyectos de gran magnitud. ¿Cuánto valía la protección completa del túnel de desviación de la galería auxiliar del tercer túnel de desviación de Huipango? ¿Cuál era el costo de esa protección comparada con los billones de pesos del costo del proyecto? Era minúsculo. ¿Por qué los ingenieros decidieron colocarle tan poca protección? Para bajar unos costos ridículos, ridículos en un proyecto de esta magnitud. Le faltó grandeza a los profesionales que diseñaron el proyecto. No podemos ser tacaños. Tacañería en la ingeniería. Y el túnel es un elemento de intrusión dentro de un macizo de roca. La roca tiene irregularidades, la roca tiene fracturas, la roca tiene meteorización, la roca tiene elementos de estructura. Y la tendencia es a que colapse, a que el techo se descuelgue, a que los bloques se salgan. Las rocas en nuestra geología no son rocas sanas, son rocas fracturadas, rocas meteorizadas, rocas con mucha presencia de fallas geológicas. Los elementos alrededor del túnel son elementos sueltos y se requiere diseñar una muy buena protección en las paredes del túnel. Esa protección incluye pernos, incluye concreto lanzado, concreto proyectado, incluye coberturas en concreto armado, incluye también un piso, porque algo que falló en el Huitongo fue que el piso del túnel no era el adecuado. Pernos, concreto lanzado, protección superficial de concreto armado. Y la importancia de la caracterización geológica. La geología es determinante en las fallas de los túneles. Típicamente, todos los túneles atraviesan zonas de rocas fracturadas, fracturas y fallas geológicas. La caracterización detallada de la litología y la estructura, sobre todo, de la roca, es esencial para un buen diseño. Si usted no tiene la información de la geología, no puede diseñar la protección del túnel. Información detallada. Para ello, hay varias formas de hacerlo. Con geofísica, análisis superficial de la geología y con túneles de exploración. Esos túneles previos de exploración dan mucha información sobre las características del túnel. En este caso no se hizo un túnel de investigación previo a la construcción de la galería. La geología se hizo en forma superficial y se fue actualizando a medida que se iba construyendo. Pero a medida que se iba construyendo, al tener mejor información de la geología, debe actualizarse el diseño de protección. Los estudios geológicos son esenciales. La mayoría de las fallas, como la del Huitongo, están relacionadas con geología.
con detalle de la geología, interpretación adecuada de la geología. La estructura de la roca es fundamental en el desarrollo de fallas por erosión. O sea, los elementos de fracturación, de fallamiento, de meteorización, afectan tremendamente el comportamiento hidráulico del túnel en lo referente a erosión, corrosión, cavitación. ¿Cómo se genera una falla por erosión? En este tipo de túneles generalmente se inicia en el piso. O sea, el piso es la zona más vulnerable debido a la sección hidráulica anómala con que se construyen estos túneles. El piso debería tener muy buena protección. Se forman en las esquinas, junto al piso, vórtices de turbulencia. Esos vórtices de turbulencia pueden generar el inicio de una falla. Esas fallas son estilo dominó. Empieza ahí un bloque, luego se van dos, luego se van tres, luego se van cuatro. O sea, empieza en un sitio aislado y se va propagando dentro del túnel y dentro de la roca. Para eso hay que identificar las zonas de debilidad, lo cual se hace con muchas herramientas, con muchas teorías. Hay en este momento herramientas prácticas que nos permiten definir las características de la roca, como el índice GSI. Y hay herramientas, hay tecnología para mapear las fracturas y las fallas geológicas. Las fracturas y fallas son zonas de debilidad y zonas susceptibles a la erosión. Con frecuencia las zonas de fractura están rellenas de materiales erosionables. Las fracturas generalmente están rellenas. Materiales malos, materiales de baja resistencia, materiales que no tienen resistencia a la tracción cuando ocurran los fenómenos de turbulencia y las tracciones hidráulicas sobre la pared del túnel. Las fallas geológicas son determinantes en el comportamiento, especialmente de los túneles hidráulicos. Las presiones de agua. El túnel hidráulico está sometido a presiones de agua y se debe determinar la presión externa del agua sobre los elementos, la presión interna y los cambios, y cuál es el efecto de los cambios de presión. O sea, el túnel debe diseñarse para tener en cuenta las presiones de agua y los cambios de presión de agua con el tiempo. Esas presiones de agua nos permiten a nosotros diseñar el recubrimiento del túnel. El agua actúa a presión. Son fuerzas generalmente de gran magnitud. Y el túnel de Hidroituango, no, el túnel que falló, la galería de desviación, no tenía resistencia suficiente para las presiones de agua, igual que no tenía resistencia para el tema de la erosión. Analicemos el caso de Hidroituango. Hidroituango empezó a gestarse en 1969, pero, tras décadas de estudios fallidos, fue en 1998 cuando el proyecto prendió motores. En enero de 2009, el Ministerio de Ambiente otorgó la licencia ambiental del proyecto y, un año más tarde, empezaron las obras. Para poder levantar la presa, se construyeron dos túneles de desviación, por donde fluyó el agua del río Cauca mientras avanzaban los trabajos. En octubre de 2017 finalizó la construcción del túnel intermedio, que era el único que iba a quedar abierto tras el fin de las obras. Por eso, a diferencia de los otros dos, debía funcionar con compuertas. En enero de este año, al acercarse el final de las obras, las entradas de los dos túneles de desviación se sellaron con paredes de concreto. En el primero de los túneles se alcanzó a poner uno de los tapones definitivos de 22 metros de ancho.
Pero el viernes 27 de abril, las caudalosas aguas del río Cauca, cargadas de piedras, troncos y desechos, taponaron el túnel intermedio, el único por donde seguía desviándose el agua del Cauca. 2 días más tarde, la presión del río lo destapó en horas de la tarde. Las alarmas se prendieron una vez más en la noche del lunes 30 de abril, cuando una falla geológica desprendió 250.000 metros cúbicos de tierra de la montaña. Sin embargo, gracias a una especie de bypass que tenía ese túnel, el agua seguía fluyendo, aunque en menor cantidad. Pero luego, el lunes 7 de mayo, un nuevo desprendimiento de la roca taponó el bypass del túnel intermedio. Es entonces cuando el agua dejó de fluir y el embalse empezó a llenarse como una tina que no tiene por dónde desaguar. Ante la gravedad de la emergencia, el jueves 10 de mayo, EPM decidió inundar la casa de máquinas. Equipos como generadores, turbinas y transformadores quedaron sumergidos. 2 días después, en la tarde del sábado 12, el túnel intermedio se desbloqueó. Al estar represado, se convirtió en algo así como una manguera a presión. El caudal promedio del río en esta época es de 1.200 metros cúbicos de agua por segundo, pero esa tarde, cuando se abrió paso el agua, alcanzó los 6.000 metros cúbicos por segundo. Esta fue la causa de la subida del caudal del río Cauca aguas abajo. La corriente destruyó 3 puentes y dejó 600 damnificados. Pasadas las 6 de la tarde se registró de nuevo, de manera natural, el taponamiento del túnel intermedio. Desde entonces, el agua solo fluye por la casa de máquinas. Cuando todo parecía estabilizarse, el miércoles 16 de mayo, EPM informó que se presentó una obstrucción en la casa de máquinas. El agua empezó a salir por las galerías, que es por donde entran carros y trabajadores a ese lugar. El incidente dejó 4 trabajadores heridos y puso en alerta máxima a 5 municipios aguas abajo. 2 horas más tarde, el agua volvió a fluir con normalidad, pero en la medianoche de ese día salió una vez más por las galerías. Al otro día, el país se levantó con la voz preocupada del gerente de EPM. Si el agua sigue fluyendo por las galerías, podría permear la pata posterior de la presa, haciendo que colapse. Además, si el agua la rebosa, los 20 millones de metros cúbicos de roca y cemento podrían erosionarse y potencialmente derrumbarse, causando una avalancha que arrasaría pueblos enteros. Si ocurre el peor escenario, 1 hora después del colapso de la presa, la avalancha llegaría al corregimiento de Puerto Valdivia, en Valdivia, que se borraría del mapa. Entre 4 y 5 horas más tarde, llegaría a Tarazá y Cáceres, 10 horas después a Caucasia y 20 horas a Nechí. Los municipios de San Jacinto del Cauca, Ayapel, Guaranda y Majagual también están en alerta máxima. Hidroituango empezó a gestarse en 1900. Tenemos entonces una problemática. Veamos en las siguientes presentaciones las características y detalles de esta problemática.